Ok, buenas noches. Ahora sí, vamos a empezar rápido, estamos ya un poco desfasados en la hora. Hoy tenemos, como ya es costumbre, el quinto Congreso Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Imagino que lo sabemos, de acuerdo al oficio múltiple de SBS, piden 2 certificaciones al año. Este es el quinto, igual en el transcurso del año nosotros vamos a tener varios congresos más para las personas que no pueden asistir. Igual también mandamos un saludo a todas las personas que nos están viendo vía e-learning, que están en provincia conectados en este momento, llevando a cabo también el congreso. Y sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro expositor del día de hoy, es el MBA César Machera, a quien le damos por favor un fuerte aplauso. Gracias. Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, vale. Buenas noches. Primero, ante todo, pedirle las disculpas del caso por la demora. No sé qué ha pasado acá en esta esquina ni siquiera me sé el nombre de la calle, pero es donde está acá el parrillero. Atorado increíblemente. No he podido cruzar 30 minutos más o menos. No sé, ahora sí me escuchan, creo. Bueno, ya dieron un preámbulo sobre mí. Para comentarles rápidamente, soy gerente de la Oficialía de Cumplimiento en Positiva Seguros. Ya tengo ahí 2 años. Anteriormente fui oficial de cumplimiento de otra compañía de seguros. Soy abogado por la Universidad Católica con una maestría en ESAN. Y ya vengo con más de 6 años de experiencia viendo los temas de prevención de lavado de activos. Además de eso, he podido dar algunas capacitaciones en algunos en algunas conferencias con corredores de seguros y en otros casos acá mismo y dentro de algunas compañías de seguro. Bueno, para ir rápidamente al tema, hemos venido a hablar sobre prevención de lavado de activos. Entiendo que todos o la gran mayoría son corredores de seguros, ¿cierto? Así es. Todos son corredores de seguros persona natural o jurídica. Al combinado. Algunos pertenecen a algún corredor. Los que pertenecen a corredores de personas jurídicas, o ambos. ¿Alguno de ustedes pasa de los 500.000 soles en facturación anual? Algunos sí. Qué bueno. Felicitaciones y qué envidia. Eh, Perfecto. Las preguntas, ¿por qué? Algunos ya saben por qué hablan las consultas, por la regulación específica que hay sobre corredores de seguro. No es que quiera enterarme sobre sus ingresos o quiera pasar a ser corredor, aunque en algún momento no lo descartaría. Pero es para saber más o menos cómo voy a enfocar la conversación que vamos a tener hoy. Antes que todo, quisiera saber, veo algunas caras conocidas, algunas personas con las que ya he conversado anteriormente. Me gustaría saber qué es para ustedes o qué consideran que es lavado de activos. Rápidamente, algún voluntario rápido para poder avanzar. No, lo hacemos a dedo, entonces. Señor, no, a usted, ya lo he visto en alguna otra oportunidad. Eh, Coméntenos, ¿qué es lavado de activos? Ujú. Ujú. Claro. Eh, Vamos bien, vamos por un buen camino. Yo les preguntaría entonces, señor, si yo le digo en estos momentos que usted está haciendo o va a ser investigado por lavado de activos, ¿qué me diría?
Ok, que me investigue, no tiene nada que temer, efectivamente. Si yo le pregunto a usted, le digo, ¿tiene hijos? Sí, le digo que alguno de sus hijos está siendo investigado por lavado de activos. ¿Qué me diría? ¿Por qué? ¿Por qué está siendo investigado lavado de activos? Ok. ¿Le generaría alguna preocupación? Sí, claro. Eh, usted, si le dijera que algún su familiar, padre, madre, hijos, está siendo investigado por lavado de activos, ¿qué me diría usted? Curiosidad. ¿Por qué? No curiosidad de por qué yo no he recibido nada si es mi familiar, sino por qué lo están investigando. Es, es mi hijo, pero no me está dando pensión. Yo no recibo nada, sigo trabajando hasta ahora. Eh, ¿Por qué la pregunta? Porque cuando he hecho esta misma pregunta dentro de la compañía, cuando hago las capacitaciones en positiva, muchas personas me dicen, no sé, no es mi problema, o sea, no es mi caso. Puede ser mi padre, mi madre, mis hijos, pero no soy yo. Definitivamente voy a preocuparme, porque es mi familiar. Pero si hay algo que tuviera que salir a la luz, va a ser por él, no por mí. Y le digo, porque en verdad han sido solo dos personas las que me han respondido así, los demás sí mostraron preocupación, como cualquiera de nosotros creo. Con esas dos personas me preocupé porque les dije más bien, ¿no crees que deberías identificarte con tu familiar? Bueno, yo me preocuparía, me indignaría y tendría la reacción que tuvo el señor, que me investigue. Yo sé que no ha hecho nada. ¿Por qué la pregunta? Porque muchas veces venimos a estas charlas, a estas capacitaciones, a estos talleres, a estos conversatorios, con la idea de, voy a cumplir mi regulación y voy a tener mi capacitación de prevención de lavado de activos, que me den mi cartón y con eso ya le puedo decir a la superintendencia que cumplí. No me importa más. Entonces, ¿qué sucede? Que ustedes que están sentados van a simplemente ver la diapositiva y decir, el lavado de activos es esto, el lavado de activos es lo otro, no debo hacer esto, no debo hacer lo otro y se acabó. Y yo vine, expuse todo lo que puedo conocer sobre prevención de lavado de activos y nadie se llevó nada. La idea no es solo cumplir con la capacitación, sino ser conscientes de que tenemos un rol activo dentro del mercado nacional, del mercado de seguros. Porque una de las preguntas que me hicieron cuando recién salió la regulación, este reglamento de prevención de lavado de activos fue, oye, pero yo soy corredor de seguros, yo no recibo el dinero, yo no lo hago, ¿cierto? O sea, ninguno de ustedes recibe el dinero del cliente. Y en el peor de los casos, vamos a decir que fuera, no creo que ninguno de ustedes, pero vamos a decir que fue un corredor chicha. Recibe el dinero, lo guarda en su bolsillo, lo tiene una semana y se lo entrega a la compañía de seguros. Que en teoría no debería ser, ¿cierto? Ningún corredor está autorizado a recibir el dinero del cliente, sino simplemente intermedia la contratación y la póliza. Si fuera así, el corredor va a decir, pero yo tampoco estoy lavando dineros. ¿Alguien trajo una mascota? No. Ok. Eh, la alarma. Alimentar al gato. Lo que va a decir es, yo no lavo el dinero, yo soy corredor. Yo recibo el dinero y lo paso. ¿Por qué me involucran a mí, corredor de seguros, dentro de la actividad de prevención? Para eso está el banco. Porque estas operaciones generalmente son bancarizadas. Voy a hacer una transferencia de dinero, o voy a girar un cheque, etcétera. Y segundo, la compañía de seguros, ¿no? O sea, las compañías de seguros no son pequeñas. Incluso las pequeñas tienen un capital social bastante importante. ¿Por qué no trasladarle a ellos esta obligación de prevención del lavado de activos? Porque yo, corredor, que soy persona natural, que día a día lucho por conseguir un cliente, por llegar a los 500.000 soles, los afortunados que llegan a esa suma, eh, perdón, ¿por qué tener que involucrarme en esta relación de lavado de activos, de prevención del lavado de activos? El tema es importante. El tema es controvertido, porque hay algunos que dirán, igual no me aplica, tuve la oportunidad.
no lo veo, no veo el corredor. Un corredor que me dijo, pero yo no lavo, y tampoco mis clientes lavan, y me vas a obligar a mí a tener un manual, a tener un oficial, a tener que reportar y demás, me genera más, voy a trabajar para hacer esto y no para generarme ventas. Y no deja de tener razón. Sin embargo, con lo que vamos a conversar ahora, espero que tomemos un poco de conciencia respecto de cuál es nuestro rol en esta situación. Lavado de activos. Lavado de activos es el proceso de custodiar, el proceso de convertir, ocultar o transferir dinero o bienes que tienen un origen ilícito para darle una apariencia lícita. Si yo soy narcotraficante y producto de mi negocio empiezo a obtener dinero, ¿qué voy a hacer con este dinero? No lo voy a tener bajo el colchón. Voy a querer empezar a adquirir bienes. Y para adquirir bienes, ¿qué necesito? Empezar a hacer transferencias, operaciones, etc. ¿Qué va a pasar cuando yo vaya, perdón, cuando yo vaya a una constructora, a una empresa inmobiliaria, a decir quiero este departamento de $500,000 de soles? La constructora le va a decir, perfecto, es suyo, comienza la operación. Si la operación es efectiva, lo primero que va a hacer la constructora es ¿qué pasa? ¿Cómo alguien puede tener en efectivo 6 millones o $500,000 de soles? Eso es uno. Dos, que no lo va a aceptar porque hay un límite para hacer las operaciones como bancarización. En notaría no lo van a aceptar en ningún momento. Y el banco le va a decir, ok, gracias por este $500,000, por confiar en nuestro banco, pero ¿de dónde salió esto? Evidentemente, el narcotraficante nos va a decir, es producto de mi venta de drogas que tengo en determinadas ciudades y demás, ¿no? O sea, no hay forma que yo vaya a decirlo. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a realizar una serie de operaciones que le permitan a este lavador darle una apariencia lícita a este. Entonces el lavador dice, ok, los bancos ya están preparados, tienen un sistema de prevención del lavado de activos bastante sofisticado. La superintendencia lo fastidia. Hay que buscar otra víctima. ¿Ok? Y empieza a buscar otras operaciones. Si el narcotraficante va a Totus y empieza a comprar, Totus o cualquier supermercado, a comprar la canasta de la semana, ¿está lavando activos? En realidad sí. ¿Importa ese lavado de activos? Debería importar, pero no tenemos la capacidad para nosotros poder detectar eso. Entonces, por eso la regulación no incluye los supermercados, porque en realidad un lavador lo que busca es obtener ganancias, y acá lo que está haciendo es tratar de sobrevivir. Entonces, lo vamos a dejar por ahí. Pero si va y empieza a comprar un carro, digamos que comencemos con uno barato, uno de estos autos chinos, modelo pequeño, y lo compra. Ya empezó a mover el dinero, ¿cierto? O abro una cuenta de estas que necesito ni siquiera un monto mínimo, 500 soles. Y abro una cuenta acá en este banco, y una cuenta en el otro, y otra cuenta por acá, y compro fondos mutuos, y empiezo a generar opciones, y luego hago transferencias, y empiezo a mezclar todo, y en el camino compro un seguro. Todas esas operaciones lo único que hacen es tratar de darle apariencia ilícita a ese dinero ilícito. ¿Es fácil de detectar? No siempre. ¿Se podrán detectar todos los supuestos de prevención de todos los supuestos de lavado de activos? No. ¿Es culpa de ustedes no detectarlo? No. ¿Es culpa mía no detectarlo? Apóyenme. No. No. No es culpa mía tampoco no detectarlo. Pero sí debo tener la diligencia necesaria para que este tipo de situaciones no se produzcan. Eso es cierto, pero muchos de esos órganos no se interesan en el origen del dinero. Puede pasar por municipalidades para el tema de los impuestos prediales, arbitrios y demás, puede pasar por
las municipalidades para permisos de modificación de un bien, de un inmueble, puede pasar por registros públicos para registrar la propiedad de ese inmueble, pero lamentablemente eso no conversa con el origen de los fondos. Situación distinta que sí podría pasar con SUNAT, porque SUNAT sí va a ver los ingresos de esta persona y si es que efectivamente se reflejan con lo que está adquiriendo o los bienes que tiene. Entonces, sí. En teoría. Digo en teoría porque la cantidad de operaciones, es más, por ponerles un ejemplo, UIF recibe del sector bancario, vamos a decir, 5.000 operaciones sospechosas en un año. Y me estoy quedando corto. 5.000 operaciones. ¿Ustedes creen que UIF va a estar en la capacidad de analizar cada una de esas 5.000 operaciones? Imposible. ¿Y por qué digo con lo de SUNAT? Porque efectivamente SUNAT puede cruzar información con registros públicos y demás entidades, pero de que efectivamente pueda realizar el análisis, lamentablemente no. Generalmente va a ser aleatorio y habrán operaciones que puedan pasar o no. El óptimo o lo que busca el Estado es que sea abarcar lo mayor posible. Uh-huh. Uh-huh. Pero eso viene de una investigación de atrás. No es tan sencillo. Para que hayan llegado a ese punto, el fiscal ha tenido que reunir elementos de prueba que le permitan generar este tipo de intervenciones que han derivado de repente de una operación sospechosa reportada por un banco, constructora, casino, etcétera. No lo sé, pero deriva de todo eso. O la propia investigación policial y fiscal, ¿no? Pero sí es un sistema integrado que tiene mucho por mejorar, pero es así como funciona. En cuanto a las fases, tenemos 3 fases: la fase de colocación, transformación e integración. Colocación es cuando yo con este dinero mal habido intento meterlo al mercado. Abro una cuenta, compro un seguro, etc. Transformo cuando empiezo a mover este dinero, cuando empiezo a, vamos a decir en seguros para aterrizarlo un poco más, compro el seguro y al poco tiempo compro otro y luego aumento mi suma asegurada, o aumento, si fuera un seguro de vida con componente de ahorro, empiezo a meter más dinero y empiezo ahí a transformar este dinero. Y la integración es cuando ya lo puedo retirar y puedo empezar a adquirir otro tipo de bienes. Por ejemplo, con seguro de vida con componente de ahorro, retiro el ahorro. Cuando un banco o alguien me pregunte de dónde viene este dinero, es el ahorro de mi póliza de seguros de vida. O soy un empresario, tengo una flota vehicular, contrato unas 10 pólizas de seguro vehicular con una prima de $1,000 cada una, y a las 2 semanas digo, ¿sabes qué? Compañía de seguros ya no quiero. Devuélveme las primas y ya tengo ahí $10,000. Cuando me pregunten cuál es el origen de esos fondos, es la devolución de mi prima de seguro vehicular. En el ejemplo es bastante básico, pero es más o menos cómo va funcionando esto en el mercado de seguros. Tipologías. En algunas charlas anteriores, cuando recién estábamos tratando de integrar esto con los corredores de seguros, me pidieron, ok, perfecto, la teoría está bien, la entendemos, sabemos nuestro rol, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero coméntanos, ¿cómo se lava activos en materia de seguros? O por lo menos algo cercano. El trabajo de pitufeo. ¿Recuerdan a los pitufos? Estos seres animados, pequeños, azules, son muchos y bastante pequeños. El trabajo de pitufeo es precisamente eso. Empiezo a hacer operaciones pequeñas en un banco, en una compañía de seguros, en un casino, tragamonedas, etcétera, para empezar a mover ese dinero mal habido. El conjunto de esas operaciones, que pueden ser 500, 500, 500, me puede dar una suma de 50.000, 100.000 soles, dólares, que ya me permiten a mí darle una apariencia lícita a ese dinero. Uno tradicional es el negocio empresa fachada. Voy a una compañía de seguros y le digo quiero asegurar un inmueble,
soy una empresa que ya tiene 10 años en el mercado y mi dirección, mi domicilio fiscal es este. Cuando vas al domicilio fiscal, terreno baldío. Esa empresa no genera ningún tipo de ingreso. ¿De dónde se justifica? Del lavado de activos. Complicidad de un funcionario. Dentro de la misma compañía de seguros, alguien ayuda a pasar los filtros de prevención y el lavador puede hacer su función con mayor facilidad. Simulación de incumplimiento de contrato de obra pública. ¿Qué pasa con la simulación? Este es un ejemplo algo complejo porque viene vinculado con lo que son los seguros de caución y fianzas. Yo, contratista público, solicito o participo en una licitación, obtengo la buena pro y empiezo a construir una obra. Producto del producto de la ejecución de la obra, yo debo cumplir con determinados plazos para poder cumplir con lo que se ha establecido en las bases. Pero lo incumplo. ¿Y qué hago con ese incumplimiento? Lo que pasa es que la entidad ha debido haber desembolsado cierta cantidad como adelanto para que esta empresa, la empresa contratista, pueda empezar a ejecutar estas obras. Pero si incumple, ¿quién responde? La compañía de seguros. La compañía de seguros lo que va a hacer es pagar, ya sea la fianza o la póliza de caución, y el Estado no se ve perjudicado. ¿Qué va a pasar con el contratista? El contratista va a tener que devolver. ¿Y cómo lo devuelve? A través de la ejecución de una contragarantía, que generalmente son unas hipotecas, un pagaré, etcétera. Pero si el lavador es experto y sabe cómo operar, esa contragarantía, ese pagaré va a estar bloqueado. No va a poder la compañía recuperar absolutamente nada. ¿Ok? Y si le piden cuál es el sustento del origen de esos fondos, son los aportes del Estado, del mismo Estado, para la obra. Que yo no pude completar por X motivo, y ya la compañía de seguros se encargó de pagar esta póliza. Así ya tengo dinero del propio Estado con cierta apariencia lícita. Ahora, esto es difícil que pase. Es una tipología, pero para que suceda tiene que ser muy bien elaborada. ¿Por qué? Porque las compañías de seguros, al momento de evaluar la suscripción de una póliza de caución o la emisión de una carta fianza, analiza con sumo cuidado cuáles son las contragarantías que se ofrecen para esta operación. Y no simplemente que me suscriba un pagaré en blanco en la empresa XXXY asociados, no me va a generar ningún tipo de convicción. Otra tipología es el uso de la forma masiva de seguros de vida endosados. ¿Qué pasa? Ustedes saben que para un crédito yo puedo utilizar un seguro de vida en, como garantía, algo así como el seguro de gravamen, ¿cierto? Para garantizar el cumplimiento de la deuda si algo me pasara. Suelen simularse operaciones de crédito entre personas naturales o entre empresas que no estén necesariamente reguladas por la superintendencia, algún tipo de préstamo o algún tipo de contrato de servicios con alguna cláusula de penalidad incumplida que esté asociada a un seguro de vida. Por ejemplo, yo contrato con X persona y le digo, si yo no cumplo, esta es mi penalidad, y tú, si no tienes fondos, si yo no tengo fondos, si no te puedo pagar, te voy a endosar mi póliza de vida. Y empiezan así a generarse las operaciones. Ustedes dirán, pero ¿cuándo cobras la póliza de vida? Cuando te mueres, ¿cierto? Es que la situación de lavado no funciona simplemente así. Agarras a un tercero cualquiera, que en algunos casos en otros países incluso eran indigentes, que agarraban, encontraban en la calle y decían, ¿cuál es tu nombre? Ok, perfecto, ¿quieres ganarte 50, 100 dólares? Sí. Toma, solo fírmame estos documentos. Firmaban los documentos, era una solicitud de póliza de seguro de vida, lo desaparecían porque al final, ¿quién iba a reclamar por un indigente? Y cobraban el seguro. Esas operaciones también son una tipología de prevención de lavado de activos. ¿Por qué debemos preocuparnos? El carácter reputacional. ¿Alguien va a querer contratar con una compañía de seguros que tiene alguna situación de lavado de activos comprobada? No, ¿cierto? ¿Alguien va a querer contratar con un corredor que estuvo involucrado dentro de esa situación de lavado de activos?
Tampoco, es algo reputacional. Carácter operativo porque las medidas que pueda tomar la superintendencia, que puedan tomar ustedes mismos para corregir este tipo de situaciones, va a implicar un uso de tiempo y recursos. Legal por las sanciones. El reglamento de sanciones de la superintendencia establece cuáles son las sanciones, multas, para los supuestos de lavado de activos. Y el financiero, porque evidentemente la multa conlleva el desembolso de una suma económica y por lo tanto va a impactar sus bolsillos. El reglamento creo que ya lo conocen, el reglamento se aprobó en el año 2015, en mayo, se derogó a la 838 y sus principales modificaciones fueron en dos aspectos. La primera es que antes la regulación del lavado de activos era igual para todos, o muy similar. Las exigencias que tenía un banco y una compañía de seguros eran similares a pesar de que las operaciones no son las mismas. Es mucho más fácil, entre comillas, lavar en un banco con operaciones de apertura de cuentas y demás que en una compañía de seguros. No estamos expuestos al mismo riesgo. La frecuencia de operaciones en un banco es mucho mayor a que la de una compañía de seguros. El principal cambio de este reglamento es que acepta la evaluación basada en riesgos. Dice, no vas a aplicar tus políticas de prevención en función a el riesgo que efectivamente enfrentas. Tu compañía de seguros no enfrentas el mismo riesgo que un banco. Tu compañía de seguros no enfrentas el mismo riesgo que una constructora. Ustedes, corredores de seguros, no enfrentan el mismo riesgo que una compañía de seguros. Entonces, las políticas de prevención se van a asumir en función al riesgo que efectivamente enfrentas. Y lo segundo es que dentro de este marco se incluyen a los corredores de seguros. ¿Alguno de ustedes conoce la circular C023 del año 2010? No. ¿Y saben que es una circular que está específicamente dirigida a los corredores de seguros? No. Esta circular lo que hacía era decir cuál es la información mínima que debe pedir un corredor de seguros al momento de intermediar una póliza. Como vemos, es C023-2010. Gracias por anotarla, aunque le doy la noticia de que ya está derogada. Para enterarse, exacto. La circular C023 fue derogada posteriormente. Uno, porque el reglamento empezó a regular esos aspectos y contiene casi todo lo que contenía esa circular. Y dos, porque la superintendencia creo que no estaba en la capacidad de fiscalizar eso. Y no había una obligación como la tienen ahora en una norma con rango de reglamento. La circular no la conocían ustedes y no son el primer grupo que no la conocía. Es más, para serles sinceros, yo tampoco la conocía. Y lamentablemente era letra muerta. Y letra muerta por dos aspectos. Uno, desconocimiento, y dos, por la dinámica del mercado. Si yo en estos momentos les digo quiero una póliza vehicular a cualquiera de ustedes que venda o que intermedie pólizas vehiculares, ¿qué me va a decir? Pásame tu copia de tu tarjeta de propiedad y tu DNI. Y se acabó. ¿Cierto? ¿Me van a hacer firmar una solicitud? En algunos casos sí, en algunos otros casos no. Y les digo por qué no, porque yo mi primera póliza vehicular la compré sin firmar absolutamente nada. ¿Y la información sobre prevención y lavado de activos dónde quedó? ¿Cómo conozco yo? Porque la norma me establece algunos parámetros mínimos. Por ejemplo, nombre y DNI están cubiertos por la información que aparece en el mismo DNI. Dirección, aunque no es actualizada quizás, también está cubierta por ahí. Profesión o ocupación. ¿Alguno de ustedes pregunta eso? Algunos sí, otros no. Profesión o ocupación. Si es una persona políticamente expuesta. No. Si es una persona jurídica, la composición de sus accionistas. Aquellos que tengan más del 25%. No. Estamos en el vehicular, ¿no? Que es el más dinámico. Porque si hay seguros efectivamente en la que vas a tener una diligencia mayor. La norma dice que es para todos, pero lamentablemente la dinámica, ¿qué hace? Que no necesariamente se pidan todos. ¿Y qué pasa? Que la compañía de seguros también está en la obligación de pedir toda esta información.
Se las va a pedir a ustedes y ustedes dirán, vamos a ser transparentes, oye, la competencia no me está pidiendo esto. Y la competencia me va a emitir la póliza más rápido antes de que yo fastidie a mi cliente pidiéndole toda esta información. Entonces la compañía de seguros dice, no, no te preocupes. Luego regularizamos si es que hay que regularizar. Lamentablemente así no debería funcionar. Yo les estoy contando lo que ustedes ya saben, cómo funciona el mercado. En algún momento, la superintendencia será más exigente, por lo menos ya lo es con las compañías de seguros. Así que nosotros hacemos lo que podemos para conseguir esta información si no es suministrada directamente por el cliente. Pero esta situación eventualmente debería empezar a cambiar. ¿Y por qué los han incorporado en la norma? Precisamente para eso, para que puedan asumir y sentir un poco de esa responsabilidad. Porque si viene, vamos a decir, aunque no está comprobado, y que me disculpe porque siempre lo pongo de ejemplo, Gerald Oropesa viene y le dice, quiero asegurar mi Porsche Cayenne, esa que se incendió. Y le dice, ustedes lo que van a hacer es lo que acabamos de conversar. ¿Cómo te llamas? Gerald. ¿Cómo te apellidas? Oropesa. ¿Cuál es tu carro? Toma el seguro. ¿Cierto? Y luego sale que es un lavador. Y van a decir, ¿dónde compró el seguro? ¿Quién lo intermedió? ¿Por qué no le pidieron más información? Y sin querer, vamos a estar involucrados en ese tema. No es responsabilidad, evidentemente. No les estoy diciendo que con esto van a decir, el corredor también la da y la compañía de seguros también la da. No. Pero sí hay un tema de diligencia y cuál es nuestro rol en el mercado. Esto va a ser paulatino. Con esto tampoco les digo mañana, a partir de mañana, todas las compañías de seguros, porque estoy seguro que, a pesar de que en positiva yo suelo mandar correos, boletines, instando a que nuestras áreas comerciales sean un poco más diligentes al momento de obtener la información, así que mañana la competencia ABCD de repente no va a ser lo mismo. ¿Cierto? Entonces, tampoco es perder oportunidades de negocio. Ese es el motivo por el que se les incorporó la norma. El sistema de prevención. El sistema de prevención, ¿en qué consiste? En las políticas, en los manuales, en los procedimientos que tengo yo como corredor de seguros para evitar las situaciones de lavado de activos. Evidentemente, y en una charla anterior, tuvimos una conversación con un corredor que me decía, pero yo no soy experto. Yo no sé, yo no soy fiscal, yo no soy juez, no soy abogado. ¿Cómo voy a saber yo que alguien está lavando dinero? Y eso es cierto. ¿Alguno de ustedes está en capacidad de decir, esta es una situación de lavado de activos? Creo que ninguno. Yo no estoy en capacidad de decir, esta es una situación de lavado de activos. Y ustedes dirán entonces, pero ese es tu trabajo, ¿no? ¿Qué están haciendo? Lo que pasa es que yo no estoy en la capacidad porque yo no tengo los recursos suficientes, y con recursos no me refiero a dinero o personas, sino a las herramientas que me permiten a mí determinar que una situación es efectivamente lavado de activos. Y segundo, no me corresponde. Para eso hay un fiscal, para eso hay un juez, y son ellos los que lo determinan. ¿Qué voy a hacer yo como oficial de cumplimiento? Lo que voy a hacer yo es, voy a identificar aquellas situaciones que por su naturaleza parecen o me harían sospechar que esta es una situación de lavado de activos. Y eso está en función de la expertise de cada uno de ustedes y de cada uno de los oficiales. Ustedes saben qué perfil de clientes manejan, cuál es el perfil de operaciones que suele hacer un cliente. Si ustedes tienen un cliente que, vamos a decir, es un humilde taxista, y este taxista les compra una póliza vehicular, ustedes porque los conoce, confían en ustedes y demás, y les compra una póliza vehicular anualmente. Y de pronto ese taxista empieza a comprar más pólizas vehiculares. Ya no una, sino 5. ¿A ustedes no les parecería sospechoso? Puede ser que, y se rompe la inusualidad, que era un ejemplo más adelante, esto es algo inusual, ¿cierto? Pero no quiere decir necesariamente que sea sospechoso. ¿Por qué? Porque la inusualidad se rompe si de repente nuestro amigo taxista es no solo amigos, puede ser, o quizás sí, es un próspero empresario y se juntó con más amigos para hacer una pequeña flota de taxis. Y como él es el que tiene la idea y formó la empresa y demás,
y es en el que empieza a contratar las pólizas. Puede pasar, porque puede ser el contratante, pero podría ser el asegurado. Para ser el asegurado tendría que tener la propiedad del carro, ¿no? ¿Por qué? Es cierto, claro. Y la retira. Exacto. Este modelo típico. Pero en este caso, esta persona está contratando más de una póliza vehicular por vehículos que ni siquiera son suyos. La situación, salvo que alguno de ustedes me corrija, es posible de darse. Yo puedo contratar la póliza vehicular del carro de mi hijo, ¿ok? La puedo contratar yo como contratante y él es el asegurado. Puede darse la situación. Y si hay una pérdida total, las pólizas de seguro, si no son todas, la mayoría, establecen que, no son todas, establecen que yo le voy a pagar a quien es el titular del derecho indemnizatorio, es decir, al propietario del vehículo. No le voy a pagar al contratante, le voy a pagar a quien es el dueño del vehículo. Entonces, si yo compro más de una póliza, como es el ejemplo, y tengo mi empresa de flota de taxis, me junté con más personas, ¿es posible que pase eso? Sí. ¿Se rompe la inusualidad? Sí. Si ven a una persona, a un, no sé, a un vigilante, y este vigilante de pronto aparece con un Mercedes-Benz, y va y les toca la puerta y le dicen, quiero una póliza vehicular. ¿A ustedes les parecería raro esto? ¿Y cómo saben que es vigilante si no le preguntan la profesión o ocupación? No creo que vaya a pedirle la póliza vehicular con su chaleco marrón y la gorrita. ¿Cómo saben que es un vigilante? Por eso es importante pedir este tipo de datos. Pero vamos a decir que se identificó. Soy el agente Urmachea y he venido a pedir una póliza vehicular. Ustedes dicen, ya se enteraron que es vigilante, dicen, vigilante, un Mercedes. Ah, no, este es lavador, ¿cierto? Y efectivamente podría ser lavador y ustedes lo van a reportar como sospechoso. Pero hay que tener en cuenta otros factores. ¿Qué pasa si ustedes ven el periódico del domingo y dice gran afortunado de la tinta y está con los 8 millones de soles? ¿Puede pasar? Puede pasar. Este es un ejemplo extremo. Algo más sencillo podría ser que efectivamente recibió una herencia o que algún reventó el dinero en el casino. Podría pasar, pero eso es ir un poco más allá. Algo notorio es este ejemplo que les pongo, ¿no? O sea, se ganó la tinca, rompió la mensualidad, no es lavador. ¿Tendría por qué haberlo reportado? No. Pero como yo generalmente como corredor de seguros tengo un contacto directo con la persona, puedo conocer, sé más o menos con qué clientes o con qué personas trabajo. Por eso es importante su labor dentro de este circuito, de este negocio. Sí, con la digitalización de pólizas y con que ahora todo se puede, algunas, no sé si ya está en práctica, pero algunas compañías podrían ofrecer incluso una póliza de seguros cualquiera eh, con un app en el celular. Compro mi póliza y estoy asegurado. Y se rompe todo este tema. Efectivamente, estamos empezando una era distinta en cuanto a tecnología.
Es parte de la... Y para facilitar la adquisición de seguros. No solo, o sea, no solo para abaratar precios, sino también porque le habilitas al cliente la posibilidad de contratar una póliza. En esos casos sí, la situación empieza a cambiar, ¿no? Se vuelve un poco más difícil conocer quién es o con quién estás contratando. Para eso hay señales de alerta. Y la primera señal de alerta la ha mencionado usted. Si es que hay alguien que te pide la devolución de la póliza demasiado rápido, enfócate en esa persona. Empieza a ver por qué, empieza a ver cuál es su movimiento, empieza a revisar cuál sería el motivo por el cual está pidiendo esta devolución. La segunda señal de alerta se da en el siniestro. Si ves que una persona o sea, tiene una póliza con una corta duración y ya tiene un siniestro, uno, ya estás pensando en el fraude, ¿no? El segundo es, a ver, fíjate cuáles son las características de ese siniestro, y en este caso me estoy refiriendo más a la compañía de seguros que al corredor. Fíjate cuáles son las características de este siniestro y revise si es que efectivamente es un supuesto de fraude o hay algo más atrás. Puede ser que pase igual la operación, porque yo como compañía de seguros o como oficial de cumplimiento no puedo bloquear esa operación, y justo hay algo importante sobre eso. Yo me siguen los plazos de la SBS, y la SBS me dice que yo en 30 días debo declarar si el siniestro está consentido o no. Si no digo nada, el siniestro está consentido, y a partir de ese momento tengo 30 días más para liquidar el siniestro. Entonces no hay ninguna parte en esa normativa que diga que yo puedo bloquear el pago por lavado de activos o por sospecha de lavado de activos. Entonces, ¿qué hago? Lo que voy a hacer es efectivamente desembolsar ese dinero, pero lo voy a reportar a la UIF. Y la UIF será quienes se encarguen de evaluar la situación. ¿Cuáles son los factores de riesgo de lavado de activos? Los clientes, ya hemos conversado mucho sobre ello. Los productos, ¿qué productos me facilitan más lavar activos? ¿Un SOAT me ayuda a lavar activos? No, es poco probable. ¿Un Vida Ley? No, porque precisamente es un seguro obligatorio y lo contrata el empleador y me tengo que morir para cobrar el seguro. Entonces, no. Sí podría. ¿Quién me dice que sí podría? No, el seguro de vida en general sí, pero el Vida Ley en específico me parece que no tiene un riesgo o sea, el riesgo es mínimo. Una póliza de vida con componente de ahorro, efectivamente sí tiene un riesgo. Una póliza de salud, ¿tiene riesgo? Sí, depende de la prima. En realidad yo creo que una póliza de salud no tiene mucho riesgo de lavado de activos porque las prestaciones son asistenciales, salvo que sea una póliza que tenga un componente indemnizatorio, ¿no? Por diagnóstico de cáncer. Y tampoco porque tendría que fraguar el diagnóstico de... Es muy complicado, entonces yo no le veo riesgo a la póliza de salud. Esa situación se va a dar en cualquier póliza, incluso en una póliza de SOAT. Yo tengo una flota de 50 vehículos de una empresa de transportes. Pido mi devolución en ese momento, ya es una señal de alerta. Eso es en cualquiera de los seguros que existen en el mercado. Pero el producto como tal no tiene el riesgo, no tiene esas prestaciones. Te llama la atención también. Y nosotros le preguntamos eso en la casa de las pólizas de vida. En, la- en las pólizas de vida sí hay un poco más de cuidado. Sí se pide algunas cosas. Aunque yo trabajé en Pacífico Vida en el año 2009 y habían algunas, me parece que sí han corregido esa situación. Me parece que habían algunas declaraciones en que el área comercial simplemente, o teníamos a muchos empresarios en el sector, en el Perú, o era la opción por default, porque todos salían empresario, 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 empresario. O la otra era no declara. No declara, no declara, no declara, no declara. Y le preguntaba, bueno, ¿no declara o que no le preguntas?
O sea, no va a declarar nada si tú no le estás preguntando nada. Y el último factor de riesgo es la zona geográfica, pero en el Perú lamentablemente el riesgo tenemos en cualquier lado. Así que una diferenciación específica dentro o a nivel local no hay más que algunos indicadores de la UIF en cuanto a criminalidad o algunos lugares donde determinado delito eh, es más repetitivo, más recurrente. Por ejemplo, el GRAE. El GRAE es un lugar en el que la delincuencia, o sea, el narcotráfico y demás, eh, tiene supuestamente su base de sus operaciones. Pero ustedes creen que un lavador va a ser tan inteligente de comprar ahí mismo su póliza de seguro? No, pues no, y menos una póliza de seguros, o sea, va a empezar, si quiere hacer una operación, la va a hacer en otro lado. Y no directamente él, sino a través de otras personas. O sea, no le veo ahí el riesgo. Pero sí hay países o nacionalidades con las que se debe tener mayor cuidado, ¿no? Aquellos que estén en las listas internacionales, hay bastantes personas del Medio Oriente que están incluidas en estas listas, que difícilmente van a contratar una póliza de seguros en el Perú, pero es parte de lo que tenemos que contemplar. El oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento, ¿quién es? Es el responsable de proponer las estrategias, es el responsable de liderar todo el sistema de prevención del lavado de activos y sobre todo es el responsable de reportar las operaciones sospechosas. En él recae esa responsabilidad. Lleva un registro de operaciones inusuales, emite un informe anual, que ya lo vamos a ver cómo aplica en el caso de corredores de seguros, y actúa como interlocutor entre la empresa y la superintendencia. En el caso de personas naturales, como vamos a ver más adelante, corredores, el oficial pueden ser ustedes mismos, ¿no? Sí. No. Hay dos momentos en los que puedes reportar una operación sospechosa. Uno de ellos es al momento de un siniestro y la otra durante la relación comercial. Si es que ya tienes un seguro y ya tienes una señal de alta con una devolución, podrías reportar. Para la emisión de una póliza tienes dos opciones. Hacerle una debida diligencia y tenerlo como cliente marcado, entre comillas, o no contratar. Podrías no contratar con esa persona por tus políticas de suscripción en materia de prevención de lavado de activos. El tema está en que a veces es, sobre todo en pólizas de vida, donde tenemos antecedentes de que entidades como Indecop y demás no conversan, puedes decir, oye, me están discriminando, ¿no? No quieren emitirme una póliza. Entonces ahí enfrentas ese problema. Y tú no puedes afirmar como compañía de seguros, no te la estoy dando porque me parece que eres un lavador, pero no tienes no sé. Exacto. Entonces tienes dos opciones ahí. Son hay casos, hay casos, hay casos y casos. O sea, puede ser que pueda hacerlo de esa manera. Ujú. Ojo, ojo, pero no todo, a ver, para complementar el ejemplo, no todo pago en efectivo implica que es un lavador, o sea,
Hay situaciones, hay conocimiento del cliente, de repente, o sea, como bien menciona usted, eh, puede ser un próspero abogado. No todos los abogados tenemos Porsche, por si acaso. Este, no me vayan a, ya sé a dónde debo ir para, no, mentira. Este, pero esto no significa que necesariamente esta situación sea una situación de lavado de activos. Con conocer el estudio, porque con conocer la fachada de un estudio de abogados, pues más o menos sacar la línea. Si es con el debido respeto de mis colegas que tienen sus despachos en el centro de Lima, pero si vas al despacho de un abogado del centro de Lima y lo ves con un Porsche, te va a llamar la atención. No digo que necesariamente sea un lavador, porque puede ser que tiene sus operaciones ahí, está más cerca de los juzgados, etcétera. Pero vas a alguno de los estudios top de Lima y vas a ver que esos estudios tienen lujos y demás. Y sus abogados efectivamente ves estacionado Mercedes, Porsche, Mercedes, y está así, depende del cliente, sí. Depende del control o la diligencia que tenga la compañía y depende del seguro. No valdría la pena, creo yo, generar ese gasto, ese tiempo en seguros en los que realmente o son tan masivos como un seguro vehicular, eh, o como hacerlo en una póliza de caución. Una póliza de caución, siendo los montos más elevados y el tipo de negocio mucho más expuesto al riesgo de lavado de activos, voy a tener más controles. Y lo otro, respecto de las planillas, en realidad ahora tenemos normas sobre protección de datos personales. Entonces no es tan sencillo obtener estas planillas que mencionas en estos momentos, porque no tienes la autorización para esa transferencia de datos. Lo que se va a hacer es conocer al cliente en función a la información que efectivamente él te da. Hay un principio de buena fe en los contratos de seguro, vas a creer lo que él te dice y en función a tu expertise empezar a ver si es que hay una situación o no. Y eso se va ganando con el tiempo. Ustedes tienen, entiendo yo, muchos años en el mercado, ya saben más o menos cómo se comporta. Habrán situaciones nuevas que de repente no las conocen y podrán pasar, no necesariamente es un supuesto de lavado, pero vas viendo, ¿no? Vas analizando a tu cliente. En Infocorp sí, en Infocorp sí, es una de las cosas básicas que se revisa. Hay algunos otros controles adicionales que son confidenciales, pero sí, sí se pueden hacer. No, 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 depende de la situación. Eh, me perdí porque estábamos en el ejemplo del estudio. Sí. Sí, bueno, en realidad van a tener que confiar. Como, o sea, en estos casos, yo puedo decir en estos momentos, soy ingeniero de la NASA. No me van a pedir a ver una foto o enséñame tu credencial o demás, ¿no? O sea, lamentablemente van a creer y ustedes ya también conocerán a la persona. No tienen ese contacto directo, que cambia con lo que mencionó el señor, cuando la contratación empieza a ser de manera digital. Mira, yo te mentiría si te digo que el millón de clientes que pueda tener una compañía de seguros, todos son filtrados por redes sociales además. Uno se enfoca en función al nivel de riesgo del cliente y del producto. Si ves algo sospechoso, vas a empezar a buscarlo por todos lados. Redes sociales, Infocorp, referidos, investigadores y demás. Si ves un supuesto en el que realmente dices, oye, hay que tener el cuidado. Te digo como compañía de seguros. Como corredor, creo yo que la diligencia se acaba en el momento en el que ustedes empiezan a tratar con esta persona. No se les va a pedir a ustedes que empiecen a hacer la búsqueda en Infocorp o contratar investigadores o algún control adicional, sino lo que esté en sus manos hacer para poder analizar un supuesto de lavado de activos.
Mm. Exacto. Y no por eso se le va a imputar al señor algún tipo de responsabilidad. Eso es un arma de doble filo, en realidad. Porque no hay responsabilidad. Ojo, lo que ha mencionado el señor es cierto. Tú reportas la operación sospechosa bajo un código. O sea, no sabes quién realizó la operación, no sabes quién lo reportó. O sea, ahí se garantiza la confidencialidad. Cuando llega a fiscalía tampoco es que fiscalía tampoco va a tener acceso a quién lo reportó, cómo lo reportó. Se va a presumir evidentemente que es el oficial de cumplimiento y demás, que es algo lógico y obvio, pero de cara al cliente, el cliente no se entera. Es más, yo he reportado operaciones sospechosas que mi área comercial no tiene idea que yo he reportado. ¿Por qué? Porque la norma me permite y me garantiza esa confidencialidad. El cliente no se ha enterado, el área comercial no se ha enterado, porque la información es confidencial, solo la tengo yo. Y en su defecto la informaré al directorio en el momento en el que yo considere conveniente, pero la responsabilidad es mía como oficial. Cuanto a si es que me genera responsabilidad porque al final se descubre que no era, no pasa nada. Porque no es que yo esté incriminando a esta persona. Lo que yo estoy haciendo es decir, me parece que esta operación podría ser lavado de activos o IF investigo. Así es. Bueno, me indicaron que a las 8:15 debería ser un pequeño break. Tratemos de hacerlo lo más corto para poder abarcar todos los temas y estamos conversando en 10 minutos.